Refinerías saudíes bajo ataque hutí. En el marco de la suspensión del acuerdo de alto el fuego entre Arabia Saudita y Yemen, y en respuesta al ataque saudí perpetrado esta madrugada contra el puerto yemení de Hudaida, los hutíes realizaron horas atrás un brutal ataque con misiles balísticos contra la refinería de la empresa petrolera estatal saudí Aramco en la ciudad de Hassan. Con este ataque, a partir de ahora el comercio de hidrocarburos ya no solo aparece bloqueado en el Golfo Pérsico, sino también en el Mar Rojo, afectando prácticamente a todo el mercado energético global. El precio del petróleo ya aparece por las nubes y la economía mundial, a partir de ahora, aparece encaminada a una crisis sistémica total. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 409 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Desde Madrid, España, en el medio del humo y, por favor, no en el medio del fuego, nos acompaña el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, pues por aquí una prueba más, es decir, tras el volcán de La Palma, los incendios del año pasado, las inundaciones de la Dana, etcétera, etcétera, una prueba más de que España es un Estado fallido. Una vez más, se produce una circunstancia especial en la cual no hay capacidad de respuesta por ninguna de las administraciones, ¿no? Y entonces, pues para que se hagan ustedes idea, pues ahora mismo tenemos 88.000 personas, casi 100.000 ya, evacuadas o confinadas, decenas de pueblos desalojados, más de 80.000 hectáreas, más de 40.000 hectáreas quemadas o en peligro de quemar en los próximos días, porque el fuego sigue sin estar controlado. Se han perdido propiedades, animales, el típico desastre de un país que no tiene capacidad de responder ante cualquier situación. Por supuesto, las autoridades culpan de todo esto ¿a quién? Hombre, pues al cambio climático, porque no van a culparse a sí mismas por reducir los presupuestos de prevención del fuego, por no permitir las tareas normales en el campo que han permitido siempre la limpieza de los bosques, como es el dejar que pasten los animales o recoger la leña o las piñas caídas, ¿no? Todo este tipo de cosas que lo que hacen es convertir los bosques en auténticos depósitos de combustible, que basta cualquier llamita, cualquier colilla, cualquier cosa, para que todo empiece a arder a una velocidad de espanto. Se ha comprobado que el fuego ha avanzado por algunos sitios a 40 kilómetros por hora. Bien, hay que decir que frente a esta tesis oficial, repetida por todos los charlatanes de los medios de comunicación, la realidad es que solo el 5% de los incendios, entre el 5 y el 10, obedecen a casos naturales. El 40% son provocados por el hombre, esa especie de el cambio climático con patas, el hombre. Y luego hay otro porcentaje, otro 40%, o 50% que obedecen a causas humanas también, pero que no provocadas, las típicas negligencias de utilizar maquinaria o lo que sea. Bueno, solamente como aviso, para que los españoles lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Cuando se han empezado a producir todos estos fuegos, solo había operativos en España 7 aviones contra incendios, 7 hidroaviones Canadian, que no son precisamente grandes aviones. Teníamos 10 helicópteros rusos Kamov, que son los mejores para combatir los incendios, que están con la lona puesta encima porque no hay piezas de recambio, porque la Unión Europea impide que haya acuerdo con Rusia para que lleguen las piezas de recambio. Luego ahí tenemos 15 grandes Airbus AM400 de la Fuerza Aérea, pero no había dinero para colocarles el kit antiincendios, con lo cual están parados en sus bases.
Y, por supuesto, ni hay planes de prevención ni leche que lo fundo. En este entorno, en esta situación, en este panorama, nos enteramos por cifras oficiales del gobierno español que ya se le han entregado al régimen corrupto de Kiev, esa banda de ladrones, de sinvergüenzas, de asesinos, se les han entregado 17.000 millones de euros. 17.000 millones de euros. Vean las imágenes y recuerden a quién se le han dado 17.000 millones de euros. Así. Y es más, amenaza el Pungol Verde de Kiev, el tipejo este que viene otra vez a sacarnos el dinero a nosotros, no al Borbón, no a la presidenta del gobierno, ni a las comunidades autónomas, no, nos lo viene a sacar a nosotros. Otra vez viene a España en su cuarto viaje, pues seguramente, como siempre, a pedir dinero, ¿no? Para que se alimente él, la chusma del complejo militar industrial español también, como esas empresas que fabrican drones para estos hijos de la Gran Bretaña. Bueno, pues esta es la situación. Así que, españolitos, venga, a recibir al presidente Zelensky cuando llegue, porque luchamos por la democracia, por la libertad, y para que él se compre propiedades en el extranjero. ¡Hala! Nenes, venga, a servir lo que diga el amo, desde el más alto y rubio hasta el que está en la Moncloa. Venga. Y así, mientras lo demás, intentamos apagar los fuegos. Paciencia, demoledor, y ya comenzamos con el tema de hoy relativo a Yemen, Arabia Saudita, Irán, Ucrania, pero queríamos presentar esto en el inicio. Juan Antonio Choy presenciaba imágenes apocalípticas, una situación tremenda. Pues imagínate, se han juntado 3 fuegos porque no ha habido capacidad de poderlos enfrentar. Es que no ha habido medios suficientes, no había capacidad. Así de claro. O sea, puede arder el país entero, no hay capacidad. La situación en Francia es similar, es la Unión Europea, el jardín. Aquí imágenes desde el aire, también un frente extensísimo de fuegos y en avance permanente, ¿no? Sí, avance permanente. Se espera, con la llegada de aviones italianos y griegos, se espera que a lo mejor mañana por la tarde se consiga ya perimetrar y a partir de ahí empezar a apagarlo. Mire, el monasterio del Escorial, que es una de las maravillas de la cultura universal, se ha salvado porque se logró montar un cortafuegos quemando un trozo de monte. O sea, una quema controlada para poder hacer un cortafuego y no llegara el incendio al monasterio del Escorial. Así están las cosas. O sea, he tenido que hacer cortafuegos porque evidentemente a nadie se le ocurrió que había que hacer cortafuegos, ni que había que limpiar el monte, ni que hay que permitir las labores propias de la gente que vive en el campo, porque, no sé, es decir. Y luego hay una cosa curiosa que lo dejo caer porque esto dirá para un programa. Curiosamente, muchas de estas zonas que se queman están pendientes de expedientes de impacto medioambiental para colocar placas fotovoltaicas y aerogeneradores eléctricos. Cada uno piense lo que quiere, hay suficiente información en las redes y demás para tomar en consideración esto. Es una acción criminal propio de un Estado fallido, en el que aquí solo impera la corrupción y a ver si me lo llevo, y ya está. Y lo hemos visto como ha ido ocurriendo en todas las cosas en estos últimos años. No hay capacidad de acometer cualquier incidencia de este tipo, cualquier desastre natural, cualquier problema. Es decir, bueno, pues esto es Europa, ¿no? Es decir, magnífico. Y esto es el mundo desarrollado, el jardín. Eso sí, 17.000 millones para Zelensky. ¿Puedo acompañar tu análisis, Juan Antonio, con una situación vivida en los últimos días, aparentemente sin relación, pero en realidad completamente relacionada? Después de las transmisiones por la noche,
Yo realizo un paseo con el perro por aquí, por los alrededores. De esa manera, además, ¿no? Uno abandona las transmisiones muy cargado, ¿no? Desciendo un poquito. En las últimas 2 semanas, una acción en un parque en otro lugar de Berlín, expulsando de ahí a las personas sin techo, a los adictos a la heroína, al crack. De repente, toda esa gente abandonó ese lugar y ahora aparecen en un parque aquí en la esquina de mi casa, donde corretea mi niño todos los días. Recorro las calles por la noche, Juan Antonio, desde hace 2 semanas con miedo. La cantidad de drogadictos, de gente sin techo, de personas en las últimas, pero naturalmente peligrosas también, Claro, mendigando, precisamente amenazando, por eso. insultando. La pero en los peores barrios de Buenos Aires no recuerdo una situación como la de aquí. Por las noches, esto vuelto un desastre. Esto aquí en Berlín. Y la situación está, más allá de esta cuestión concreta, de un lado a otro, la policía todo el tiempo en operativos, el otro día una persona apuñalada aquí nomás, el aumento de, ya no la pobreza, sino la marginalidad y situaciones extremas como esta, y no voy a responsabilizar de esto a una pobre persona adicta, sino a la situación social derivada de el dinero enviado a Ucrania y aquí la gente en una situación extrema. En Berlín, la capital de Alemania, en España, todo prendido fuego. La situación de Europa, Juan Antonio, presenta ribetes verdaderamente radicales, extremos en este momento, en toda Europa. Sí, Bueno, sí. perdón por esto, sí, en apariencia sin relación, pero en realidad relacionado, porque la Sí. No, situación es la misma, la luego causa es la comentamos misma. algo de Alemania, sí, luego comentamos algo de Alemania que es muy Bien, interesante bueno. porque es un auténtico laboratorio. Comencemos entonces, Juan Antonio. Comencemos, Juan Antonio. Estamos realizando catarsis, Juan Antonio, nosotros aquí antes de comenzar con el análisis geopolítico. Comencemos con lo sucedido en estas últimas horas aquí en Medio Oriente y más precisamente en Yemen y en Arabia Saudita. Por la madrugada, los saudíes perpetraron un ataque contra el principal puerto de Yemen, o por lo menos del Yemen controlado por los hutíes, aquí en Judaida. Estas las únicas imágenes registradas del ataque. Además, aparentemente realizaron algunos ataques en otros lugares de Yemen y los hutíes respondieron inmediatamente, ni cortos ni perezosos, con esto. Aquí el video difundido por ellos, inmediatamente después de ese ataque, un video titulado Escalada por escalada. Yo presento primero el video y después realizamos el análisis de el resto. Básicamente presentan en este video los objetivos futuros posibles de Yemen en Arabia Saudita, incluidas refinerías. Bueno, esta es seguramente la voz del líder de los hutíes. Sí, aquí. Por cierto, el hermano menor del fundador de los hutíes, muerto en 2004, si no recuerdo mal. De ahí el nombre de los hutíes, por cierto, por al-Houthi, el fundador de este movimiento. Sí, porque el movimiento es bueno, Ansarullah. Exacto, Ansar Allah, el nombre oficial. Esto, si no recuerdo mal, el aeropuerto, imágenes del aeropuerto aquí sobre el final, imágenes del aeropuerto de Riyadh. Esta es la respuesta mediática, pero ni cortos ni perezosos comenzaron inmediatamente los hutíes a responder atacando distintos objetivos en Arabia Saudita y podemos presentar ahora esto nuevamente con el mapa. Antes el análisis de Juan Antonio. Aquí el mapa. Bien.
Bueno, comenzaron a responder y por sobre todas las cosas acometieron fuertemente esta refinería de aquí, importantísima, La más grande. la más grande de Arabia Saudita, la refinería el complejo de refinación de Hassan, en el sur de Arabia Saudita, de la empresa Aramco, la empresa estatal petrolera saudí. En la noche, estas las primeras imágenes, incluso por ahí también aparentemente, bueno, atención a esto, ¿no? Increíble lo que pueden los hutíes, un país muy empobrecido por la guerra, contra uno de los países con más ricos del mundo, por lo menos su élite de las más ricas del mundo. Aquí imágenes de la llegada de uno de los misiles. Ahí, los interceptores cerrando y la llegada de los misiles balísticos de los hutíes impactando contra esta refinería. A pesar de los miles de millones de dólares empleados. Bueno, imágenes y más imágenes de por aquí ardiendo esta refinería gigantesca. Por aquí alguna más. Bueno, esta ya la habíamos presentado de alguna manera. Aquí otra de la explosión y horas después, ya con el amanecer, todavía ardiendo. Bueno, este es el mismo video de antes, pero ahí visible la refinería ardiendo. Antes de presentar las declaraciones oficiales de este ataque de los hutíes, Juan Antonio, esto genera un antes y un después en el conflicto en Medio Oriente. ¿O cometo un error de interpretación, cometo una No, eso exageración? no. Ahora comentaremos la cuestión geopolítica, pero primero, mucho más sencillo valorar la geoeconómica. Una vez cerrado Hormuz, donde pasa el 21% del petróleo mundial, Arabia Saudita solo tenía una posibilidad y es sacar por un oleoducto el este-oeste que llega al puerto de Yambú y allí pueden teóricamente hasta 5 millones de barriles diarios. Lejos de los más de 20 que se sacan por Hormuz, pero bueno, digamos que era una salida que de alguna forma permitía a Arabia Saudita pues, mantenerse en el mercado, ¿no? Claro, es decir, el ataque yemení, tanto al puerto de Yambú, que además puede intensificarlo en cualquier momento, o al propio oleoducto, que es muy frágil porque es un recorrido largo, lo convierte en muy vulnerable. Son vulnerabilidades críticas, como se dice normalmente en el arte operacional militar. Son vulnerabilidades críticas. Pero fíjate, han atacado la refinería de Aramco. ¿Por qué la refinería? Porque ahora mismo el talón de Aquiles de la cuestión energética mundial no está fundamentalmente en el crudo, que de alguna manera pues se puede seguir tirando de reservas estratégicas, ¿no? Hasta que ya se agoten del todo y ya el desastre sea completo, ¿no? Pero, es decir, sino en el refino, es decir, en el gasoil, en la gasolina, en el queroseno, es decir, lo que usted compra en la gasolinera, para su coche, para el camión de transporte, para el avión que tiene que cruzar los cielos, las locomotoras diésel de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Las calefacciones simplemente, ¿no? O la generación de electricidad en algunos sitios. Bueno, pues claro, es decir, al atacar a Aramco lo que hace es agudizar ya un problema grave. El problema grave de que no sale refino por el Golfo Pérsico, no sale refino de Rusia, porque como han sido atacadas refinerías, los rusos han dicho que no sale un litro de refino de allí. Está para el consumo nacional y aumentar las reservas estratégicas en función de lo que pueda pasar. Consecuencia, pues lo que vamos a ver va a ser un aumento todavía mayor del precio del petróleo, sí, pero sobre todo del refino.
Es decir, esto intensifica lo que otras veces hemos dicho, y recomendaría que vieran programas nuestros anteriores donde hemos hablado de cómo toda una serie de crisis estructurales van a ir solapándose hasta conformar una crisis sistémica. ¿A quién se le ha ocurrido la hermosa idea de atacar a la delegación yemení que venía de Irán de unos funerales? Es más, es decir, como no se atrevieron a atacar el avión, porque hubiese sido un escándalo mundial, lo que atacaron el aeropuerto de Sana para que ese avión no aterrizara. ¿Pero a quién se le ocurrió eso en Arabia Saudita? ¿Bajo instrucciones de quién o de presión de quién? Es decir, ¿qué pensaban? ¿Que los yemeníes no iban a responder? Pues los yemeníes han respondido cerrando Bab al-Mandeb a todos los productos saudíes. Arabia Saudita, bueno, atacan, lógicamente responden también una represalia por el ataque, los saudíes vuelven a responder y se encuentran con lo que era previsible. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia empírica, lo que ocurrió hace ya más de un año, cuando los yemeníes atacaron también las refinerías de Aramco. Y al final eso obligó a la intervención norteamericana que al final se tuvo que retirar con el rabo entre las piernas porque no consiguieron nada. Porque los yemeníes son de armas tomar, ¿eh? O sea, están dispuestos, igual que los iraníes, yo no sé si es que esto del chiismo los hace de otra pasta, pero están dispuestos a llegar a un... Vamos, no les importan las pérdidas, están dispuestos a responder y a continuar la lucha bajo cualquier precio. Con lo cual, bueno, desde el punto de vista geoeconómico, pues esto lo que va a hacer es acelerar una situación que era evidente si se daban estas circunstancias y se están dando. Claro, esto no viene solo. Desde que esto ocurre, también hemos visto cosas que han pasado estos días y las últimas 48 con respecto al choque bélico entre Irán y Estados Unidos. Es decir, no son cosas independientes y que ahora la veremos, pero podemos decir claramente que el conflicto ya tiene un carácter regional. Me refiero al conflicto, o sea, lo que es el teatro de operaciones militares, ya tiene un carácter regional, donde los focos son muy diversos. Sur del Líbano, frontera de Irak, Turquía e Irán con el tema kurdo. El choque directo entre Irán y Estados Unidos y, por tanto, las petromonarquías donde están situadas las bases norteamericanas. El asunto del estrecho de Bab al-Mandeb, con Yemen. Y el Cuerno de África, con el tema de Somalilandia, que también va a acabar calentándose. Porque se están instalando allí bases israelíes, bases de Emiratos Árabes Unidos, bajo control norteamericano. Y eso va a provocar la respuesta tanto de yemeníes, de iraníes e incluso, paradojas de la vida, de los propios saudíes que son enemigos son aliados de Somalia y no van a permitir que Somalilandia se convierta en una especie de base aérea de Israel. Con lo cual, bueno, pues ya podemos decir que desde Etiopía, Somalia, hasta el mar Mediterráneo oriental, todo ya es una zona de conflicto. Pero me refiero de conflicto militar directo, porque luego después veremos cómo esto tiene sus ramificaciones que hacen que cada vez sea más evidente que eso que hemos llamado Tercera Guerra Mundial vaya tomando cuerpo. Porque ya, es decir, cuando ya afecta a tantos países en tantos frentes, ya no se puede hablar simplemente de una cuestión, bueno, una manía de Donald Trump por el estrecho de Hormuz y los ayatolás, que es que se han enfrascado en que estamos hablando de cosas mucho más serias. Pregunta cortita, Juan Antonio. ¿Puede que el ataque contra el aeropuerto de Saná con motivo del regreso de un avión de línea iraní con los dirigentes hutíes participantes en el funeral de Jamenei,
puede que ese ataque lo hayan realizado los yemeníes del Yemen ocupado por Arabia Saudita, o los yemeníes sostenidos por Arabia Saudita, incluso sin el visto bueno de los saudíes, porque de lo contrario, verdaderamente carecen por completo de sentido ese ataque, porque Arabia Saudita presentaba todo por perder. Todos los escenarios posibles aparecían extremadamente negativos para Arabia Saudita, y el alto el fuego, después de una invasión larguísima, 500.000 de muertos, un desastre hecho por Arabia Saudita con el apoyo, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, finalmente, como no pudieron nada, debieron generar un alto el fuego, y el alto el fuego parecía, más o mal que mal, aparecía vigente, beneficioso para Arabia Saudita. Hombre, tenía la salida de 5 millones de barriles diarios de petróleo y de refino. O sea, claro, pues no lo sé, puede ser. Lo que pasa es que yo entiendo que ante estas situaciones siempre hay una diplomacia oculta. Es decir, siempre, directamente o a través de un intermediario, se puede rebajar la tensión, pedir disculpas y decir, oye, que no hemos sido nosotros o no hemos autorizado esto, o no te preocupes que se van a enterar los responsables porque les voy a tirar de las orejas. No lo sé, intentar hacer algo. Mucho me temo que es que hay graves contradicciones en toda la región. Graves contradicciones de Arabia Saudita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si de alguna manera no contento en algo a los Estados Unidos? Me veo en una posición muy delicada, muy delicada. Si les contento en demasía, me pasa lo que me empieza a pasar. Es decir, que van a reaccionar contra mí. Fijaros que en estos últimos días de combates de Irán no ha atacado a Arabia Saudita. Claro, es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita ha debido mandar mensajes de que no quieren participar en el conflicto. Entonces, bueno, pues esto también lo tiene que saber la inteligencia norteamericana. Y de alguna forma se puede provocar que no queréis intervenir, verás cómo intervenís. Y provocar una situación de esta. No que sea una falsa bandera, no, simplemente, bueno, pues a alguno de los personajes que tengan por ahí a su buen sueldo, decirle no hagas caso y ataca ese avión, ataca el aeropuerto porque viene ese avión. Y provocar una situación como esta. Es decir, a sabiendas, porque es que los yemeníes habían avisado previamente. No vamos a consentir los ataques contra Irán, contra el Líbano y demás, y estar con las manos quietas. Vamos a sumarnos a la lucha por Palestina, por Líbano, etcétera, etcétera. Habían avisado, estaban dispuestos. ¿Por qué pensaban que no iban a responder? No tiene sentido. Luego sabían que iban a responder. Esto, habéis visto, lo ha asumido como un daño imposible de evitar, porque es que la alternativa, que es enfrentarse ya directamente con Estados Unidos, no la pueden asumir. No lo sé, es decir, esta es la duda, ¿no? En estos momentos, porque desde luego, desde el punto de vista militar, no tiene el más mínimo sentido. ¿Qué va a hacer Arabia Saudita? ¿Bombardear otra vez Sanaa? ¿Qué van a hacer los yemeníes? Mañana ir contra el oleoducto o contra el puerto de Yambú o contra otra refinería de Aramco. Sí. Es que es bueno, aparte del ataque a los propios petroleros, es que hay dos petroleros que han caído, incendiados. Uno de ellos es un superpetrolero de los que debía llevar entre 1 o 2 millones de barriles. Algunas cifras recogidas por ahí respecto a Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo a escala global. Antes de la guerra, más o menos, el volumen de exportación de petróleo y derivados más o menos contabilizaba entre los 8 y 9 millones de barriles diarios, algo así como, si no recuerdo mal, 6 de petróleo crudo y más o menos 2 de refinados, diésel, etcétera, etcétera. De esos 8, aproximadamente 5 por aquí y los otros 3 por el Golfo Pérsico. Efectivamente. Bueno, con un gasoducto, el famoso gasoducto este-oeste, en el medio. Con el corte del Estrecho de Hormuz,
un tercio de sus exportaciones básicamente canceladas por aquí. Por aquí el otro 5%, los otros 5 millones de barriles diarios mencionados por Juan Antonio, pero ahora de repente los hutíes se terminan aquí abajo el bloqueo de Bab el-Mandeb. Bueno, entonces los iraníes pueden por arriba, por el canal de Suez, pero no pueden debido a limitaciones técnicas. El canal de Pueden Suez buques pequeños, sí, o sea, buques de cierta hora, efectivamente pero no los superpetroleros grandes, claro. no pueden con los superpetroleros y esto va a determinar que a partir de ahora solo puedan realizar exportaciones de petróleo diarias de 1,5 millones de barriles diarios, con lo cual descienden de entre 8,5 primero a 5 y ahora 1,5. Esto para Sí, Arabia Saudita pero, genera un desastre, pero para el mundo también, Juan Antonio. claro, pero es que lo del 1,5 es si somos optimistas, porque si Claro. el Yemen ataca el puerto de Yambú, ataca el oleoducto, al final ni el 1,5. Pero es que además los petroleros que salgan en dirección al canal de Suez están a tiro de los misiles yemeníes. Pero hay una cosa más, es decir, imagínate que esos petroleros salen. ¿Quiénes son los clientes reales de Arabia Saudita? No están en Europa, fundamentalmente. Con lo cual, ¿qué me quiere decir? Que ese petrolero que iba hacia Asia, hacia el Pacífico, que salía por Bab el-Mandeb, llegaba al Índico y ya iba a la India o al Asia-Pacífico, tiene que dar una vuelta por toda África y volver a subir. Claro, ¿cuál es su impacto? Pues en el precio. En el precio. Por supuesto en el tiempo, ¿no? Que va a tardar mucho más, pero en el precio. Porque ese tiempo de transporte, con sus costes asociados, sus pólizas de seguro y el mantenimiento de los buques, eso va a implicar, bueno, los sueldos de los marineros, simplemente. Es decir, eso va a implicar un aumento de costes que se va a reflejar en el precio. Consecuencia, pues ahí tenemos, señores, es decir, dejamos el viernes cuando cerraron los mercados el petróleo a aproximadamente $100, 98 y pico, 99. Y bueno, sabemos que está cerrado hasta el domingo por la noche. Vamos a ver cómo se responde a esto el lunes. Algo habría que hacer. Y entre algo que habría que hacer está que una vez más el agente naranja tóxico de la Casa Blanca, vía Omán, vía Pakistán, vía Qatar, y creo que me dejo algún país por ahí, ha estado intentando de nuevo que Irán acepte el alto el fuego. ¿Mm? Claro, es decir, a ver, es que esto no es un juego. O sea, yo entiendo que un mafioso de baja estofa, matón de barrio, acostumbrado a tratar con mafiosos en Nueva York, pues piense que con este juego va a convencer o a atemorizar a cualquiera. Pero es que no es así. Aunque solo sea por una cuestión cultural, de identidad de los distintos pueblos, culturas y civilizaciones. O sea, los iraníes no son la caterva de gentuza con la que se ha juntado siempre Donald Trump, con la cual tiene una clara simbiosis, sino que son tipos que piensan de otra forma distinta. Entonces, ¿le vienes otra vez con qué? ¿Con el alto el fuego? ¿Qué alto el fuego? Los 14 puntos. Nada. Entonces, ¿qué quiere? Quiere modificar el punto 5, el del estrecho de Hormuz. Y ahí es que se le ven las costuras a Trump. Se ve la intención norteamericana, imperialista. Es decir, lo que quiere es el control del flujo de petróleo. Eso es lo que quiere. Porque el flujo de petróleo le permite a él controlar los precios y, por tanto, mantener el petrodólar. ¿Qué es lo que pone en peligro una de las tres patas sobre la que se construye el imperialismo norteamericano? El dólar. Y claro, los iraníes ya han dicho que no. Entonces, ¿qué puede hacer Trump en estos momentos? Porque a esto precisamente del alto el fuego, había que sumarle pérdidas inasumibles en estos días de combate. Yo tenía por ahí una relación que ya se ha hecho oficial
que es realmente tremenda, tremenda. Es decir, no voy a aburrir con toda la cifra, pero para que se hagan una pequeña idea, de decir, bueno, 7 centros de mando y control, 3 sistemas de comunicación por satélite, 6 radares de defensa Patriot, 3 radares de control de vigilancia aérea marítima, 8 sistemas de radar de detención alerta temprana, 7 radares de defensa antimisiles, 3 sistemas de radar EPS, 2 radares EPS 117. Eso no sigo con toda la lista, 6 centros de reparación y mantenimiento de cazas y helicópteros, 3 centros de apoyo logístico, 12 tanques de combustible, 10 almacenes de armamento y repuesto para buques y aeronaves, 6 bases de misiles, 6 hangares para drones MQ-9, un hangar de cazas F-15, un hangar con drones que alberga 8 drones UP-band, 2 centros de mando, un hangar para naves P-8, una ha sido destruida, 4 plataformas de misiles HIMARS, 5 hangares para cazas, 4 complejos de defensa Patriot y así una lista interminable más un número indeterminado de muertos, mínimo 8, reconocido oficialmente por el Pentágono. Y algo más de un centenar de heridos que han tenido que ser evacuados. Muchos de ellos en estado bastante grave, por no decir crítico, según los mismos comentarios del CESCOM. Es decir, esto es asumible. Hemos visto cómo fallan los misiles Patriot, cómo no son capaces de interceptar todos los misiles iraníes, que por cierto van misiles, digamos, de alta tecnología con misiles más antiguos para saturar las defensas norteamericanas. Prácticamente han tenido que retirar sus tropas y aviones de la base de Kuwait, de la base de Bahrein, de la base de Qatar, de la base de Omán, es decir, están concentrados en la base de Jordania, también atacada, que es donde han sido destrozados 6 barracones de tropas y donde se han producido todas esas muertes y decenas de heridos. Bien, pues esto significa que la última línea de defensa antes del ataque masivo a Israel, que es Jordania, está empezando a ceder. Tienen que utilizar bombarderos B-1 que vienen desde Inglaterra, desde la base de Inglaterra. Parte los aviones de repostaje aéreo están en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv y en un aeropuerto en Bulgaria, una base norteamericana de la OTAN en Bulgaria. La flota norteamericana, por supuesto, a 1000 kilómetros, porque si no estuviera a 1000 kilómetros no necesitarían los aviones de repostaje. Que no les engañen a ustedes los de la tele, toda la pandilla de sabandijas, esto de los medios de comunicación, que no les engañen. Si no estuviera la flota alejada, no necesitarían los aviones de repostaje. Así de sencillo. Cuando el espacio aéreo se llena de aviones de repostaje y aviones AWACS, de guerra electrónica, de control de objetivos y demás, es porque la flota está lejos y las bases de ataque están lejos. Curioso el tema de los drones MQR9, ¿no? Hay que decir que estos sean realmente los drones de ataque que están utilizando. A veces nos dicen, se han visto aviones sobre Teherán. No son aviones norteamericanos. Son aviones de la defensa iraní. Puede que en algún momento, pues volando a muy baja altitud, aviones norteamericanos hayan logrado entrar en el espacio aéreo iraní. No lo discuto, es posible. Pero fundamentalmente están utilizando aviones no tripulados MQ-9. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos lleva 8 misiles. ¿Y para qué van a poner en juego sus aviones F-35, por ejemplo, cuando pueden utilizar estos aviones? Por eso son los que poco a poco va derribando Irán, porque están dentro de su espacio aéreo y han sido el objetivo principal en la base jordana, donde al parecer todo un envío de aviones no tripulados MQ-9 prácticamente sin desembalar ha sido destruido con los ataques iraníes, por la importancia operacional que tiene este tipo de aeronave. Por cierto, cada uno creo que 20 y tantos millones de dólares, es decir, una broma. Entonces, es decir, el nivel de pérdidas y de agotamiento de arsenales, la situación geoeconómica por el bloqueo de los estrechos, es lo que hace que otra vez Donald Trump y su equipo de Alibaba y los 40 ladrones estén buscando de nuevo cómo
convencer a los iraníes para aceptar otro alto el fuego y continuar con esta misma película. Porque sí es verdad que estos días atrás los ataques norteamericanos tenían al menos un plan concebible, que era interrumpir las líneas logísticas iraníes. Con la intención de decir, bueno, pues si les logramos asfixiar, pues no les queda más remedio que pedir alto el fuego. Pero claro, han destruido puentes, han bombardeado puertos, es decir, pero eso no impide que ellos sigan tomando acciones de represalia y seguir destruyendo las bases norteamericanas en la zona. Repito, porque esto lo dije ya en otro programa, Estados Unidos tiene miles de objetivos que bombardear en Irán. Irán solo tiene 16 objetivos donde concentrar el fuego, que son las bases norteamericanas, sus radares de alerta temprana, sus sistemas de comando y control, sus tropas, y les está obligando a retirarse de esas bases. Esto ya es una victoria estratégica de Irán, por mucho que les bombardeen puentes y carreteras, o líneas férreas o puertos. Y son conscientes de que ahora mismo el Hormuz está minado, excepto el corredor iraní. La única forma de evitar eso sería invasión terrestre de las islas. No parece que se vea ninguna intención de ir a eso, y menos antes de las elecciones de medio término, donde Trump lo que necesita ahora es, de alguna forma, poder vender una victoria simbólica, parar la guerra, evitar las consecuencias de la crisis estructural energética que va a conllevar aumento de los precios, aumento de la inflación, con el aumento de la inflación la subida de los tipos de interés, de la subida de los tipos de interés el aumento del coste de la deuda, del pago de la deuda, los intereses de la deuda, es decir, subida de los bonos del tesoro, aumento del desempleo, caída del consumo y cabreo de los norteamericanos de a pie, que son los que al final pagan esta bromita de Besen, de Trump, de Witkoff y de toda esa chusma, que les importa muy poco la vida de la gente, la economía de la gente y demás. Solo piensan en qué van a sacar de esto. Claro, la élite norteamericana lo que quiere es mantener ese control del petróleo a nivel mundial para fastidiar a China, fastidiar a Rusia, fastidiar a Irán y de alguna forma chantajear a todo país que no siga sus directrices, porque le pueden joder con la factura energética, si ellos controlan el precio, y además obligarles al pago en dólares. En este escenario, Juan Antonio, Arabia Saudita presenta un papel central, evidentemente. Aquí voy a presentar imágenes difundidas hace minutos. Estos, los enfrentamientos en curso en este momento entre hutíes y los yemeníes apoyados por Arabia Saudita, con lo cual reactivan los combates, recomienzan los combates. Por aquí más imágenes. Esto parte del enfrentamiento con Arabia Saudita, ¿sí? Una vez más, Yemen dividido en dos, por un lado los hutíes, por otro lado, los yemeníes apoyados por Arabia Saudita, hasta hace poco también con conflictos internos con la otra parte de ese Yemen no controlado por los hutíes, dividida a la vez en dos entre los partidarios de Arabia Saudita y los partidarios de Qatar, si no recuerdo mal. De Emiratos Árabes, madre mía, sí. De Emiratos Árabes. Más un trocillo donde están los de Al-Qaeda. Exactamente. Eso están contra todos. Sí. Esto por un lado. Y por otro lado, lo sucedido en las últimas 24 horas con el anuncio de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita, el cual habría convalidado el enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, pero en el momento del anuncio, Trump, a pesar del acuerdo ya cerrado, Trump realizó dos
Condiciones. Estableció dos condiciones adicionales. Estableció como condición, por un lado, que no generaran uranio enriquecido, lo cual sí aparecía en el acuerdo original. Y por otro lado, estableció la obligatoriedad del ingreso de Arabia Saudita a los acuerdos De Abraham. de Abraham con Israel, justo en este momento, cuando Israel Realmente, representa no, la fíjate, kriptonita del mundo, ¿no? realmente lo que le exigía era el reconocimiento de Israel Bien, y participar en los acuerdos de Abraham. bien. Sí, Justo sí, ahora, además, justo ahora, Juan Antonio, porque en otro tiempo, bueno, ya discutible y difícil para Arabia Saudita esto, pero en este momento con la imagen internacional de Israel, con todo, bueno, con todo lo sucedido, con la situación de Israel, seguramente dentro de Arabia Saudita en este momento disputas fuertes porque muchos rechazaban este acuerdo con Estados Unidos, incluso disputas entre el príncipe heredero y otros sectores de poder. Pero bueno, de cualquier modo, el principal exportador de petróleo del mundo aparece nuevamente en conflicto con Yemen, en conflicto por ahora latente con Irán, a pesar de un aparente acuerdo. En los últimos días no realizaron ataques contra Arabia Saudita, y con este acuerdo a medias con Estados Unidos. Por cierto, respondió la vocera la vocera de la Casa Blanca sobre por qué un acuerdo nuclear para Arabia Saudita sí, pero para Irán no, y respondió, no, no, porque en este van a participar empresas estadounidenses, el claro. desarrollo nuclear de ¿Por qué Arabia dice? Saudita. Claro, ahí lo importante para Trump. Efectivamente. Y por Hombre, cierto, estas empresas estadounidenses ni siquiera estadounidenses, por lo averiguado, sino que la Westinghouse estadounidense, encargada de la construcción de usinas nucleares, de turbinas nucleares, en realidad comprada por capitales canadienses hace ya algunos años, así que ni siquiera eso. Pero bueno, ¿cuáles los escenarios de aquí en adelante con a ¿Cuáles las ver, posibilidades para Arabia Saudita, Juan Antonio, en esto? Porque muchas cosas cruzadas. a ver, este acuerdo es un sinsentido. Esto es un poco lo que yo comentaba antes de decir, ¿qué presiones tiene que haber en Arabia Saudita ahora mismo? ¿No? Porque es evidente que es un intento de convencer a Arabia Saudita de que se vuelque completamente a los compromisos con el Pentágono y con los Estados Unidos. Mira, te voy a dar la posibilidad de que puedas desarrollar un programa nuclear. No vas a enriquecer uranio. Mentira. A ver, si tú tienes que poner centrifugadoras para desarrollar un programa nuclear pacífico, esa centrifugadora la puedes parar en el 3,89% de enriquecimiento, en el 20% de enriquecimiento o en el 75% de enriquecimiento y empiezas a construir ojivas nucleares. Ya. Esto que, es decir, yo sé que es muy sencillo con estas cuestiones técnicas engañar a la gente, ¿no? Y con eso es lo que hacen. Lo que le ha ofrecido a Arabia Saudita es, puedes tener un programa nuclear propio, así Irán nunca te podrá amenazar con la bomba atómica, ¿no? Es decir, porque tendrás una fuerza de disuasión. Pero claro, ¿dónde está el truco? Pero me tienes que reconocer al Estado de Israel. Eso no lo puede aceptar Arabia Saudita. Más allá de las razones históricas de que con Israel, los choques, los enfrentamientos, la causa palestina, más allá de todo eso, es que Arabia Saudita tiene ahora un acuerdo estratégico con Pakistán, con Turquía y con Egipto. Y ni Pakistán, ni Turquía, ni Egipto van a tratar con una Arabia Saudita que se convierta en lo mismo que son ahora mismo los Emiratos Árabes Unidos, que no son más que un país cipayo del Estado sionista y de la Casa Blanca. Esto, lo único que ha conseguido es provocar graves contradicciones dentro de la élite saudí, en un país que tiene una posición muy delicada económica por las razones propias de todo, del coste de la guerra con Yemen, del coste de la guerra con Emiratos y de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Pero además, claro, hay una lucha siempre de poder ahí, donde unos príncipes saudíes se matan con otros con tal de ser el califa en lugar del califa. Esto lo digo por un viejo cómic que había español, ¿no? Indoguz, el califa, el visir, y que decía siempre esta frase. Y la idea es, bueno, pues que esto lo único que va a provocar es una lucha interna, con lo cual mayor desestabilización.
teniendo en cuenta que hay una importante población chií dentro de Arabia Saudita, que además está en las zonas del sur, donde están precisamente las principales refinerías, el oleoducto y los pozos petrolíferos. Lo que tienen en el norte, fundamentalmente, son los santos lugares. Entonces, cuidado, porque esto, dentro de la guerra regional que ya estamos, no es nada... es decir, yo imagino que es que habría sido entrado a ese juego por las presiones que debe sufrir. Entonces, claro, a unos Estados Unidos que te están diciendo, si te voy a permitir un plan nuclear, un programa nuclear. ¿Qué puede decir Arabia Saudita? Vete al carajo porque yo ya tengo mi paraguas nuclear con Pakistán. Que lo tiene, que es que lo tiene. Entonces, es decir, ¿cómo eso no lo puede decir? Porque igual le desestabilizan el régimen. Pues tiene que estar, me imagino, aquí estoy un poco especulando, porque claro, uno no está dentro de las paredes de los palacios de estos señores, pero me imagino que tienen que estar todos tentándose la ropa de a ver qué puede pasar. Y por eso vemos comportamientos que desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico y militar no tienen mucho sentido. No tienen mucho sentido. Y si Yemen ahora, en una situación como la que está, donde Arabia Saudita está muy debilitada, gana la guerra a esos yemeníes pro-saudíes y Yemen decide avanzar sobre territorio saudí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a vender esto entre los palacios de la familia Saud? ¿A quién van a pedir ayuda? ¿Quién puede parar a los de Ansarolá? Solo Irán. Solo Irán les puede decir, parar ahí. O sea, que es que la situación es muy, muy enrevesada y muy delicada para muchos de estos actores. Y sí. la cuestión está en que es decir, esto lo han pensado en el Pentágono o en la Casa Blanca, cuando han ido, le vamos a decir a los saudíes que hagan esto, ¿lo han pensado bien? Porque igual les sale otro desastre, No sé. Iremos viendo en estos próximos días, pero evidentemente todo está muy, muy enrevesado y la situación es muy delicada. De hecho, los que más fuertes parece que están son los yemeníes y los iraníes, porque tienen un plan claro, porque se ve claramente cuál es el plan, cuál es su estrategia y qué pueden hacer y con qué herramientas cuentan, con qué cartas de la baraja cuentan para cumplir sus objetivos. ¿Y los demás? ¿Qué va a hacer Emiratos? Emiratos, si esto sigue así, por ejemplo, va a desaparecer. Así de claro. Los 7 sultanatos se van a acabar dividiendo y alguno va a desaparecer. Eso es lo que va a pasar. 36 millones de habitantes más o menos en Arabia Saudita, si no recuerdo mal, más o menos redondeando, 20 millones solamente saudíes, con todo el resto de extranjeros, y dentro de esos 20 millones, 5 millones de chiitas, con lo cual la situación interna de Arabia Saudita, complicadita también, ¿no? Genera la sensación, Juan Antonio, de que la estrategia de caotización de Estados Unidos de toda la vida en la región, ahora de repente aparece en un contexto distinto, porque del lado de enfrente ya no aparece Estados Unidos solo, del lado de enfrente aparecen China y Rusia, pero además Irán. Entonces, la caotización no va a determinar necesariamente el fortalecimiento del único poder en la región, Estados Unidos, sino el de poderes emergentes, ¿no? Ese de alguna manera el argumento de Robert Kagan hace algún tiempo, el impresentable de Robert Kagan, de que esta derrota en Irán representaba una derrota estratégica, no por la derrota en sí, como tantas otras derrotas, sino por el surgimiento de adversarios en la región capitalizando esta derrota de Estados Unidos por primera vez. El argumento bastante sólido en última instancia. Claro, es que la geopolítica del caos, realmente no era la geopolítica del caos. La geopolítica del caos es lo que intentan hacer ahora. La geopolítica del caos que yo decía era, yo provoco enfrentamientos uno con otro y yo me instalo y domino la situación. ¿Vale? Controlo la situación. Y si no puedo controlarla, genero el caos.
que nadie pueda aprovechar la situación. ¿Cuál es el problema ahora? Que la segunda condición ya no se da. Si yo no soy capaz de controlar, puede venir otro a controlarlo. Eso es lo que cambia la situación. Y, hombre, en este caso, claro, Kagan, Robert Kagan, que tiene su experiencia, pues debe verlo, claro, debe verlo. Bueno, es que de hecho lo ve cualquiera que se ponga a pensar 10 minutos en el tema. Por eso no entiendo muy bien estos movimientos de la Casa Blanca. Solo se me ocurre que, da como son los personajes, empezando por el propio Trump y siguiendo por Peter Hegseth, pues claro, es decir, el grado de imprevisibilidad, de impulsividad, de a ver cómo me levanto mañana, provocan estas situaciones, porque si no, de verdad no se entiende. No voy a aburrir otra vez aquí con cifras de los arsenales, pero créanme, Estados Unidos no tiene capacidad para continuar una guerra prolongada contra Irán. Y si no, que lo demuestren. A ver, que es que llevamos viendo, llevamos escuchando que van a destruir la civilización persa de 4.000 años, 2 meses, y lo único que vemos es que se están zumbando los iraníes. Venga, que lo demuestren ya de una vez, que nos estamos aburriendo ya con la película. Claro. Antes de la próxima pregunta, Juan Antonio, respecto a la relación entre los hutíes e Irán, presento por aquí, inmediatamente después del ataque, esto siempre muy vistoso, Yahya Saree, el vocero de las Fuerzas Armadas hutíes, de Ansar Allah, mejor dicho, pero bueno, hutíes, ellos también a veces lo llaman hutíes, no rechazan el nombre hutíes, esto como entre peronista y justicialista, ¿no? Bueno, el nombre oficial Ansar Allah, los partidos justicialistas, pero bueno, ellos peronistas y así lo llaman también. Bueno, en el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo, el todopoderoso, como continuación del bloqueo del pueblo yemení por parte del régimen enemigo saudí y en una nueva violación de la soberanía de la República de Yemen, el enemigo saudí llevó a cabo anoche una agresión criminal e injusta con una serie de ataques aéreos contra la ciudad y el puerto de Hodeida y la isla de Camarán. Lo presentó en el inicio. Estos ataques causaron daños materiales y morales. Las defensas aéreas se enfrentaron a una formación de aviones enemigos tras su intrusión en el espacio aéreo, impidiéndoles cometer nuevos crímenes contra el gran pueblo. En respuesta a esta flagrante agresión criminal, las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo 2 operaciones militares de gran envergadura. La primera tuvo como objetivo instalaciones sensibles pertenecientes a Aramco en Jizán, con decenas de misiles balísticos y drones, y mientras que la segunda operación se dirigió contra instalaciones sensibles pertenecientes a Aramco en Jambu, con varios misiles balísticos y drones. Aramco, justo ahí dicho Aramco. Un segundito, ahora traduciendo el resto de esto. Ahora sí. Ambas operaciones lograron con éxito sus objetivos por la gracia de Alá y los impactos fueron precisos y directos. Esta escalada de agresión confirma hasta qué punto el enemigo saudí se empeña en mantener el bloqueo contra nuestro pueblo y en violar la soberanía de nuestro país, algo que no puede aceptarse. Nosotros, las Fuerzas Armadas yemeníes, tras confiar en Alá, estamos comprometidos a cumplir con nuestro honorable y responsable deber de defender nuestro amado país y nuestro auténtico pueblo, el pueblo de la fe y la sabiduría, el pueblo del Islam y del arabismo. Interesante esto. Este enemigo criminal no encontrará en nosotros más que confrontación y resistencia desde la posición de la verdad, mientras que él se encuentra en la posición de la falsedad, pues la falsedad está abocada a perecer. Afirmamos que la imposición del bloqueo naval al enemigo saudí sigue en pie en respuesta a su agresión recíproca y su bloqueo injusto que se prolonga desde hace 12 años. No dudaremos en ampliar nuestras acciones e intensificar nuestras medidas en función de la evolución de la situación en las próximas horas. La pregunta, Juan Antonio. No dudaremos en ampliar esto, siguiendo la ecuación de bloqueo por bloqueo y escalada por escalada. Mi pregunta sobre esto, Juan Antonio. Evidentemente, esta situación genera, lógicamente, posiciona a Irán en una posición más beneficiosa, pero aparentemente Ansar Allah, a pesar de, o más allá de la alianza, no a pesar, más allá de la alianza con Irán,
en la confrontación con Arabia Saudita aparentemente presenta una agenda propia y no responde tan linealmente a Irán. Sí aparecen aliados, pero no como lo presentan en Occidente. Estos tipos responden directamente a lo mismo que Hezbollah, etcétera, etcétera. ¿Cómo caracterizarías esa relación y qué opciones aparecen para los hutíes ahora de cara a sus objetivos y a la situación actual? Vamos a ver, es que el eje de la resistencia, creación de aquel gran general Soleimani, asesinado por Donald Trump, el que derrotó al Estado Islámico, no Donald Trump. El eje de la resistencia lo que concibe es un frente común, pero no entra a determinar lo que es la política interna soberana de cada uno de los estados. Por eso Hezbollah puede en el Líbano pactar un gobierno determinado con otros partidos, o Ansarollah decidir, los yemeníes decidir que, oye, esto es lo que hace Arabia Saudita, es un ataque a nuestra soberanía y respondemos conforme a nuestra soberanía. Con lo cual es entendible. Esto no significa que no se estén de acuerdo con la estrategia de Teherán para toda la región. Pero sí tienen un conflicto histórico ya con Arabia Saudita y no está resuelto. Y por lo tanto ahí tienen plena soberanía para actuar. Tengo que decir, por cierto, que a mí el portavoz yemení me cae fenomenal. Yo algún día espero ir a Yemen y poder invitarle, dado que musulmán no puede invitar una cerveza, pero a un litro de té, porque es un tipo que puede, aparte de valiente, porque da la cara, de los que les ven la cara todos los días. Los hutíes con unos cojones, Juan Antonio, este tipo me parece. Y además tiene una forma de comunicar que a mí me encanta. No hay tontería. La bandera, el fondo fijo y se planta ahí y bla, 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 bla. Todas las gilipolleces que hacen los occidentales para comunicar cualquier cosa, ¿no? Y tienen gente detrás y, en fin, todas estas chorradas que hacen aquí, ¿no? Si hay que comunicar con el pueblo, lo que hay que hacer al pueblo es hablarle con la verdad y con la sinceridad a que se le debe. El resto son mamarrachadas propias del marketing occidental. Dicho todo esto, el opciones que tiene Yemen, las mismas que Irán, controla un nodo crítico. Por tanto, lo único que tienen que hacer es impedir la estabilización del nodo. Como hacen los iraníes en Hormuz. Un barco que pase por aquí, zambombazo que le pego. Ya habrá armadores, compañías de seguros, los que han comprado los productos que llevan los barcos y demás, que digan, no, por ahí no pasas. Ya está cortado. Ya puede mandar, el agente naranja ya puede mandar, si quiere, 3 portaaviones o 5. Es decir, que va igual. Con que los yemeníes tengan la capacidad de lanzar un cohete o un misil que se acerque a un metanero, ya está. Es que es así. Es decir, el momento que hay la amenaza, oye, que es que, claro, no estamos hablando de un camión de manzanas, que estamos hablando de petroleros que llevan 2 millones de barriles, que cuestan lo que cuestan, que se tarda lo que se tarda en construir otro, en fabricar otro, o sea, en construir otro petrolero, otro superpetrolero, que tienen un personal muy específico, formado. No, que esto no, claro, esto no es cualquier cosa. Eso es como cuando en cualquier conflicto se destruye un transformador de una subestación eléctrica. Eso no es ninguna tontería, porque tú no puedes ir al mercado, al hipermercado, a comprar, oiga, deme dos transformadores de subestación eléctrica. Se fabrican sobre pedido. Son muy caros y se tarda mucho en fabricar. Es decir, con lo cual ningún armador se va a arriesgar, ninguna compañía de seguro va a asumir el riesgo de que le hundan 2 superpetroleros y diga, ¿cuánto me va a costar la broma? No puede. Y quien esté esperando 2 millones de barriles porque los necesita imperiosamente para su industria, lo que quiere es que le lleguen los 2 millones de barriles, no que el barco asuma un riesgo inasumible. Entonces, es decir, Yemen domina ese nodo crítico. Si de ahí viene el asunto de Somalilandia,
de intentar tener una cabeza de puente donde competir con Yemen en el tema del control del estrecho de Bab el-Mandeb. Con lo cual, por eso decía desde el principio, ya podemos hablar de una guerra regional, de una guerra, me refiero ya abierta, es decir, con teatros de operaciones militares a nivel regional. Regional, que estoy poniendo mucha región, porque si cuentas incluso ya las amenazas israelíes a Turquía o la colaboración de Turquía con Irán en el tema del Kurdistán, estamos hablando de una cosa que se extiende desde el mar Caspio hasta el Cuerno de África, desde el Mediterráneo Oriental hasta las costas de Pakistán. Hombre, esto ya no es, esto no es lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Una acción militar israelí en Cisjordania o en los Altos del Golán o contra los pobres gazatíes. Estamos hablando de un conflicto que se está extendiendo y que se extiende más, como ahora comentaremos también, porque ha ocurrido algo en el mar Caspio. Antes de eso, Juan Antonio, pregunta cortita sobre la nuclearización del conflicto regional aquí, porque en apariencia, por lo menos Estados Unidos, forzando esta situación, genera la impresión de que si un país quiere una política soberana, debe necesariamente generar un arma nuclear. Ya no solo en el caso de Irán, sino incluso de los saudíes queriendo este arma nuclear también. Y claro. bueno, y de los otros, ¿no? Y de los otros países del Golfo Pérsico. Y Turquía en cualquier momento. Claro. Es que es así. Es decir, ¿por qué Israel puede tener armas nucleares sin que las revise nadie? Sin que haya inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica. ¿Por qué puede y los demás no pueden? Porque lo dice el mamarracho de Washington. Claro, es que decir, hay un momento en el que decir, uno, oye, si uno puede, todos pueden. Dos, si eso es lo único que me va a garantizar un nivel de disuasión que garantice mi soberanía, oye, chico, es que no me queda más remedio. Claro, ¿qué otra cosa vas a hacer? Es que es casi una obligación. Y además, en Estados Unidos, vamos, en la Casa Blanca ya se están temiendo que el hijo de Ali Khamenei, el actual líder de la Revolución Islámica, en cualquier momento, porque esta es una carta iraní, podría hacer una nueva fatua diciendo que por la existencia, no ya solo de Irán, sino del mundo chií, y si me apuras, por la existencia del mundo de la umma musulmana, va a ser necesario de eso como disuasión un arma nuclear. No para utilizarla como disuasión, porque para eso es el arma nuclear, no para tirarla, sino para disuadir a potenciales enemigos, de que tendrían que asumir el riesgo de que si ponen en peligro la existencia del Estado, la respuesta que vas a tener es un zambombazo de 10, 15 o 100 kilotones. Claro. Por aquí, Zelensky en su cuenta de X hace algunas zonas. Ucrania continúa aplicando sanciones de largo alcance en respuesta a los ataques rusos. Anoche los guerreros de nuestras fuerzas de defensa atacaron objetivos en diferentes regiones de Rusia que están alimentando esta guerra. Una vez más, una planta de Kírov fue golpeada, la que suministra componentes para las armas que Rusia utiliza para atacar a nuestra gente. Esto está a 1.200 kilómetros de la frontera de Ucrania. También fueron atacadas la refinería de Tyumen, una instalación logística en Ekaterimburgo, depósito de combustibles, bueno, etc. También logramos resultados muy fuertes con ataques de largo alcance en el mar Caspio, incluyendo buques utilizados en envíos de carga militar que involucran a Irán, así como un buque de guerra. Gloria, Ucrania, bla, 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 bla. Y esto, Juan Antonio, buques utilizados en envíos de carga militar que involucra a Irán. Más allá de las fantasmadas que dice Zelensky, porque siempre va ganando, lo cierto es que ahora mismo ya no entra ni sale ningún buque en Ucrania, porque el buque que intenta entrar o salir lo hunden los rusos. Pero bueno, él sigue sus cosas. Pero, ¿qué ha hecho? Ha atacado un buque iraní y ha matado a un iraní, a un marinero. Que, lógicamente, Irán, que sabe perfectamente
de la connivencia del régimen de Kiev, que es un régimen sionista, con el régimen, con el Estado de Israel, pues ya ha respondido que habrá represalias. Un ataque de Irán a Ucrania no es más que la extensión del conflicto. Unir los teatros de operaciones militares, y estaríamos hablando de un conflicto que en el fondo viene desde el Báltico, Nord Stream, los temas de aviones y demás con rusos y de la OTAN, que viene desde el Báltico y los países bálticos, llega a Ucrania, Mar Negro, Mar Caspio y sigue hacia el Oriente Medio. Hombre, si eso ya, si se produce la represalia iraní, porque a lo mejor, yo que sé, igual Moscú le dice, espera, no vayáis tan rápidos, porque esto, es decir, podemos sobrepasar un umbral de donde la escalada se vuelva incontrolable. Pero si eso no ocurre y se produce la represalia iraní, estamos hablando de un conflicto que ya recorre 3 continentes. Si eso no es ya una guerra mundial, que venga Trump y pague las copas. Porque ya verán. Esta es la respuesta de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena enérgicamente el ataque del régimen ucraniano contra un buque mercante iraní en el Mar Caspio. El ataque provocó una explosión a bordo del buque que causó la muerte de un marinero y dejó a otro herido. El ministerio califica el ataque de violación del artículo 2, apartado 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que corre riesgo de avivar aún más las llamas de la guerra. El presidente del régimen ucraniano ha admitido abiertamente el ataque. Irán afirma que esto confirma la continua postura irracional y hostil del régimen hacia la República Islámica. Y bueno, yo aquí sin el cierre del comunicado, pero en el último párrafo básicamente responderemos a esto en consonancia con el interés nacional iraní. ¿Cuál es la justificación de Ucrania para un ataque en el Mar Caspio, Juan Antonio, sin ninguna frontera, límite, a miles de kilómetros de distancia? A ver, es decir, evidentemente, el ataque a las refinerías, porque no atacan los pozos, el ataque a las refinerías rusas es un intento de desgastar, ojo, no tanto a Rusia, que en última instancia de momento solo le ha dañado aproximadamente en un 15% de la producción de refino, no de petróleo, que está en récord, la exportación, de refino. Entonces, claro, sí, es decir, quien quiere provocar una situación en la cual quiere tener el control del precio del petróleo y, por tanto, la obligación de los pagos en dólares, el mantenimiento dentro del sistema del petrodólar y demás, pues, oye, esto del refino, pues lo pensó Scott Bessent. Esto es cosa de Scott Bessent. Y, por tanto, pues, oye, pues, es decir, vamos a atacar esto y atacamos buques pensando que todos son los buques que hay en el Mar Caspio son rusos. Es decir, no sé si lo habrán hecho a posta, ¿no? Yo imagino que no lo han hecho a posta, porque es que es otra locura. Es verdad que esto lo hace Ucrania sin ningún interés militar, porque, en fin, ¿qué vamos a decir de cómo está la situación en los frentes? O del golpe que dio Rusia contra esa exposición de material militar donde han caído jefes de la OTAN, políticos ucranianos, generales, coroneles ucranianos, responsables de la inteligencia, responsables de la ingeniería y desarrollo de drones de Ucrania. Posiblemente estamos hablando de cerca de 100 muertos, a pesar de que tenéis que ir a que solo son 10. Pero claro, van surgiendo las esquelas en los medios ucranianos y ya te vas dando cuenta que no son 10, que son más. Entonces, bueno, pues de hecho hay un polaco, un responsable polaco que ha caído allí, es decir, porque estaba de visita. En concreto, que todo este tipo de cosas no va a afectar al teatro de operación, a los frentes militares. Pero, bueno, es lo único que puede vender Zelensky en estos momentos.
porque como va ganando la guerra, pues por eso ha tenido que cambiar toda la cúpula militar, incluso al ministro de Defensa, ¿no? Cuando tú vas ganando, pues lo propio que haces es desmontar todo el equipo del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar, porque claro, vas ganando, ¿no? Es decir, evidentemente cualquiera que haga un análisis preciso, 5 minutos, de interpretar bien las noticias que van llegando, se da cuenta cuál es la situación. Pero bueno, hacen este tipo de ataques. Entonces, no tiene ningún sentido. Imaginemos ahora que efectivamente Irán responde con, no sé, una salva de 2, 3, 5 misiles. ¿Mm? ¿Contra qué objetivos? Vamos a ver qué objetivos decide Irán. ¿Mm? Entonces, ¿qué? ¿Y qué va a hacer la OTAN? ¿Y la Unión Europea? ¿Mm? ¿Qué va a hacer? ¿Se dan cuenta todos de la situación tan peligrosa en la que nos estamos metiendo? Gracias a unos Saud que no saben qué hacer, un sanguinario llamado Netanyahu, otro sanguinario en Siria, un demente completo en la Casa Blanca. Bueno, pues nos están llevando, nos están llevando. Claro, evidentemente no nos podemos olvidar de toda la caterva de gentuzas, sabandijas, ladrones y corruptos de la Unión Europea. Eso, vayan por delante, porque andan muy escondiditos últimamente, como si no tuvieran nada que ver en todo esto. Cortita antes de lo último sobre Alemania. Aquí Elon Musk en una entrevista del día de hoy o ayer, bueno, sobre Ucrania, más allá de lo dicho en concreto, querría el final de la guerra y los ucranianos deberían realizar concesiones de algún tipo, bueno, una cosa así. Ahora, más allá de este cuentito, el ataque, tanto el ataque de Ucrania aquí en el mar Caspio, a más de 1.200 kilómetros, esa es la distancia aquí, como el ataque del otro día recién contra Kirov, a 1.200 kilómetros en línea recta, pero si no recuerdo mal, el otro día los drones ucranianos recorrieron primero esta trayectoria, amagando de alguna manera, generando la sensación de un ataque a Moscú y luego hacia Kirov, con lo cual 1.500 kilómetros recorridos en total. Todo esto solo lo pueden gracias a los satélites Starlink de Elon Musk. Evidentemente. Mi pregunta sobre la geopolítica del espacio, Juan Antonio, ¿por qué los rusos convalidan esto y no determinan la destrucción de Starlink tan nefasta para la guerra en Ucrania desde la perspectiva rusa? El problema de Starlink es que son muchos satélites, son pequeños satélites del tamaño de un cajón, que tienen una placa solar que le da energía, son muy pequeños, hay muchos, tienen que cubrir son cientos, la cantidad no sé, miles de satélites, ¿no? Sí. Entonces, es decir, tú tienes que decir, ahora mismo podría destruirse, ahora mismo podría destruirse. Lo que pasa es que con la destrucción de esos satélites llevas también los propios y los satélites de televisión y los meteorológicos de Indonesia y de Australia. Te llevas todo por delante. Con lo cual, no parece que sea una cosa factible. Pero sí se están desarrollando sistemas, tanto en China como en Rusia, para anular Starlink. Bueno, de hecho ya se ha utilizado, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que todavía es sobre un terreno limitado, hay que poder aumentar esa posibilidad y, bueno, los chinos están utilizando sistemas de guerra electrónica con éxito, los rusos incluso están utilizando satélites antisatélites que van a la caza, de hecho se han cargado un satélite finlandés esta semana, así como quien no quiere la cosa, como si fuera un accidente. Y luego además Rusia está poniendo en marcha su propio Starlink. Entonces, bueno, digamos que estas son situaciones en las guerras donde muchas veces pues tienes que ver en un momento determinado qué te interesa más, si anular un arma del enemigo o desarrollar tu propia mejorándola o qué, ¿no? Mira, esto viene a cuento, por ejemplo, es decir, una cosa que me vengo preguntando ya desde hace algunos días. En 24 horas los rusos han derribado más de 1.000 drones ucranianos.
Y claro, es verdad que el dron es un arma barata. Pero claro, si para impactar 2 drones en Kirov y 2 drones en unos almacenes creo que ha sido en Krasnodar, donde sea, resulta que te has gastado 1.000 drones, calculemos una media, porque hay drones de todo tipo, ¿no? ¿Una media de qué? De $50.000 cada dron, ¿vale? Oye, 1.000 drones de $50.000, estamos hablando de $50 millones para que impacten 4. Ojo, a lo mejor el dron ya, me refiero para ataques en profundidad, igual ya no es tan rentable. Igual ya no está rentable, porque si no me equivoco, vamos, los Tomahawk son, es decir, es que $50 millones te da por unos cuantos misiles de crucero, ¿eh? De gran potencia, no para incendiar un depósito de combustible que en 12 horas te lo han apagado y en 2 días está la refinería funcionando. A ver, es decir, es que, y por supuesto, contra un búnker no van a valer, con lo cual lo que hacen es lanzarlo contra población civil, o sea, hacer crímenes de guerra, es lo típico. Entonces, cuidado, porque lo que sí estamos viendo es que empezamos a pensar de, oye, si ya la defensa en capas hace que el 96, 97 o 98% de los drones sean derribados, pues a lo mejor no es un arma tan barata ya, ¿eh? Sí. A lo mejor hay que empezar Claro, a pensar. pero los drones sí producibles en Europa, mientras que los Tomahawk no. Quizás esa es la diferencia, Eso ¿no? puede ser esa diferencia. No, pero lo digo incluso también con la perspectiva rusa, porque si vemos en los últimos ataques rusos que ha habido, casi no ha habido drones. De hecho, el Cierto. otro día, contra esta exposición de material militar novedoso del complejo militar industrial ucraniano, 3 misiles aisladitos ellos solos. Sí. Y la defensa aérea no pudo con ellos. Entonces, claro, hombre, 3 misiles Iskander son bastante más baratos que 1.000 drones, de estos. Entonces, Sí. cuidado porque a lo mejor estamos viendo que el dron también tiene sus limitaciones. Quizá en el campo de batalla, a corta distancia, sea todavía fundamental, pero ojo, porque a lo mejor el desarrollo de las armas antiaéreas o de los sistemas de anulación de los drones o de cegar los satélites hacen que el dron pues empiece a perder gran parte de su eficacia, ¿no? Lo dejo ahí Sí. como pregunta, ¿eh? Interesante. También interesante por qué la pregunta sobre el costo, por qué los Shahed iraníes y los geranios rusos tanto más baratos que los drones europeos y estadounidenses, ¿no? Sí, pero es que, claro, a ver, los primeros Sharet es que poco menos que eran de madera y con un motor de una motocicleta. Sí. Es que poco menos que eran así. ¿Cómo no iban a ser baratos? Y además fabricados en un sitio donde los costos laborales son bajos y hay materias primas. Claro, fabricar esos drones en Alemania pues implica talleres que tienen que cumplir además una serie de condiciones, lógicamente, con unos sueldos que no deben ser bajos, con unas materias primas que hay que traerlas de fuera. Y, pues bueno, es decir, la empresa no quiere hacerlos de madera, quiere hacerlos de fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque así el dron cuesta 3 veces más y gana 3 veces más. Es bien sencillo. Todo el complejo militar industrial occidental, por supuesto el norteamericano, pero también el europeo, se basa en la tasa de ganancia que dejan sistemas de armas caros, de gran mantenimiento, porque así se cobra más, y con una producción limitada, lógicamente. Porque si son muy caros y necesitan mucho mantenimiento, tú no puedes producir mucho, porque entonces no te los va a comprar nadie. Es impagable. Entonces, bueno, pues ¿por qué un dron fabricado en Alemania cuesta a lo mejor 3 veces más que en Irán? Pues porque en Irán son empresas estatales, o como en Rusia o en China, y aquí es una empresa privada que lo que quiere es ganar dinero. Fundamental. Y prefiere venderte 100 drones que cuestan un potosí a venderte 2.000 drones hechos con madera y motor de motocicleta. Sí, 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 Es sí, el sí, tema. sí. A propósito de Alemania, estimado, nosotros mejor abajo.
La crisis de Volkswagen, la soberanía energética y la dependencia geopolítica, de André Soares por aquí. Y aquí es Alemania la pionera de un gran hermano europeo en la represión de la disidencia, de Mateo Castaña. Bien, mira, estos ¿Qué cosa esto? son dos artículos que recomiendo que se han publicado en el think tank Sovereignty, o sea, Soberanía, del cual, bueno, pones la dirección luego tú si quieres a pie del... Ya puesta ahí, ¿eh? Ya Ah, puesta, pues, ya puesta. es decir, donde colaboramos unos 100 colaboradores, 100 expertos, 100 en análisis geopolítico de aproximadamente unos 35 países. Es decir, y bueno, pues es recomendable, sobre todo para entender un poco cuál es la crisis de Alemania. El think tank, como está haciendo ahora Ezequiel, pues como ven, les aparece en inglés, pero eso porque somos más de 35 países, pero tienen una ventanita en la cual ustedes pueden Arriba. elegir el idioma y lo pueden leer en español, en chino, en ruso, en francés, como en italiano, es decir, sin ningún problema, ¿no? Es gratis, con lo cual aconsejamos su lectura, porque además no son artículos excesivamente largos, es decir, son de fácil lectura, sobre todo para los que no tienen mucho tiempo, ¿no? Y recomendaba estos dos sobre el tema de Alemania porque esta semana nos ha aparecido dos cosas. Y tú, Ezequiel, estás allí. Una es que Merck reconoce que la crisis de Alemania comenzó con el final de los suministros rusos de gas. Y que esa es la razón por la cual todas sus reformas han fracasado. Lo que pasa es que el impresentable de Merz lo que hace es acusar a los rusos de que le vende combustible barato a los chinos. Hombre, vamos a ver, si tú no se lo compras, se tendrá que buscar a otros clientes. Es que a veces esta gente tiene cosas de tontos, pero de ser cortitos de mente. Yo no sé. Es decir, bueno, pues ¿qué piensa hacer Merz? Pues subir los impuestos. Y claro, los empresarios alemanes pues se quejan de esos saltos de impuestos, de la falta de perspectiva, a la caída de la productividad y una electricidad costosa precisamente porque ya no se dispone de ese suministro energético ruso. Eso sí, Merz lo que hace con su política es ayudar a un tal Dick Smith, que no sé si ustedes conocerán, pero era su colega en BlackRock, que es la corporación estadounidense que gana 23.000 millones al año con los envíos de gas natural licuado norteamericano a Alemania, en sustitución del gas ruso. Magnífico, ¿no? Un ejemplo de lo que es toda Europa. Y hay otra cosa más de Alemania, y es que está impulsando un plan de rearme exactamente por 833.000 millones de euros. 833.000 millones de euros en una economía que está estancada, en un proceso de desindustrialización, en una economía que deja 10.000 personas en el paro cada mes. Bueno, ¿por qué? Pues porque quizás la nueva versión OTAN 3.0 le ha dado a Alemania la función de ser el que organiza el gran cordón sanitario para detener a Rusia. Le ha salido un competidor, que es Polonia, lo cual va a provocar también fricciones políticas ahí. Esto, de verdad, que es otra locura, porque claro, lo van a pagar los alemanes con recortes sociales, con deuda, etcétera. Y podemos decir dos cosas al respecto. Una es que las razones son puramente ideológicas, lo presentan como la lucha entre la democracia y la dictadura. La democracia es Alemania, la dictadura es Rusia, ¿no? Bueno, vale. Su propaganda de mierda de siempre, ¿no? Y lo otro es que estos son ganancias para el complejo militar industrial en un intento desesperado de evitar la desindustrialización. Pero claro, hay que recordar que el rearme no produce valor añadido. Las armas están ahí y se guardan, salvo que vayas a la guerra. Y aquí está el peligro, salvo que vayas a la guerra. Porque si las guardas, ese plan de rearme hasta 2030, en 2035, ¿qué vas a hacer?
se han quedado obsoletas. Otro plan de rearme, otros 800, 900, 1.000 millones de euros. O las dejas ya obsoletas. Y entonces, si has salvado la industria, ¿cómo piensa volver a salvarla? Y así estamos, claro. Esto no es tontería, esto lo ha publicado el Financial Times, todo un informe completo en el Financial Times que ustedes pueden buscar, porque, bueno, el aumento del presupuesto de defensa a 109.000 millones de euros este año y irá aumentando hasta llegar a los 160.000 millones, 185.000 millones de euros para el año 2030. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Claro, 3,5% del PIB, que es lo que pretenden llegar. Y, bueno, ¿cómo analizar esto? Pues, mire, desde el marco de la soberanía, desde el soberanismo, solo podemos decir una cosa. Sin soberanía energética es imposible tener un país independiente en el que puedas decidir tus políticas. Por ejemplo, en esta situación, Alemania, si no estuviera sujeta al euro y a la OTAN, no tendría ni que invertir esas inmensas cantidades en armas. Podría devaluar su moneda para aumentar la competitividad e incluso podría emitir deuda, cosa que ahora mismo no puede hacer sujeto a las directrices del Banco Central Europeo. Es decir, Alemania ella misma se ha metido en una cárcel. Y la única salida que tendría sería hablar con Rusia para volver a tener energía barata, y eso no lo puede hacer. Juan Antonio, es a la misma cárcel de los países del sur de Europa durante la crisis de 2008-2009. Sí, esto es decir, esto estaba poniendo precisamente como ejemplo a Alemania porque era la gran locomotora de Europa y además era la que asfixió a Grecia con aquello de que, hombre, ¿cómo íbamos a permitir ese derroche, ¿no? Ese derroche que ahora ellos iban a hacer. Esta es una columna del Berliner Zeitung, un periódico de aquí de Berlín. Atención a esto, 5 veces más caro que en la época rusa, lo que Alemania paga ahora por el gas noruego. Esto de los medios de ellos, no nuestro. Sí. Noruega apenas produce más gas que antes de la crisis, pero Alemania paga 5 veces más por él que durante la era rusa. La guerra con Irán está elevando aún más el precio. En el artículo genera una gimnasia narrativa a partir de la cual esta decisión de Alemania de abandonar el gas ruso de alguna manera responde a Putin, el culpable de todo Putin, increíblemente. Y eso que Putin recuerda todo el tiempo que uno de los 4 gasoductos, el Nord Stream 1 y 2 gasoductos con 2 tuberías por cada uno todavía sano. Y Putin todo el tiempo recuerda, si lo quieren, el gas disponible ahí a través de ese último gas. Claro, igual no, culpa de Putin. Claro, porque mira, es decir, es que, Ezequiel, si no tienen a la quimera rusa, la amenaza rusa, o a Putin, tendrían que reconocer que Alemania empezó a tener graves problemas estructurales, no en 2022 cuando empezó la operación militar rusa, sino mucho antes, desde el comienzo de los años 2000. Con 2 decisiones que han marcado esta situación. Una fue la eliminación gradual de la energía nuclear por una cuestión puramente ideológica que impuso el Partido Verde, que entonces estaba en coalición con el SPD en el gobierno alemán. Con Schröder, exactamente. Y claro, pero fíjate qué verdes eran los verdes, que era cerrar, o sea, acabar con la energía nuclear, pero subsidiar los combustibles fósiles, porque claro, incluido el carbón, porque claro, había que mantener el empleo y la seguridad energética. Y luego la segunda decisión fue el tema de alguna forma anclarse al gas ruso y, hombre, tener en cuenta que si vas a desarrollar energías alternativas que no tienen respaldo, pues es lógico, tienes que anclarte o a la energía nuclear o al gas ruso. Vale, muy bien.
pues sigues desarrollando energías alternativas que necesitan respaldo de centrales térmicas de gas o centrales nucleares, y entonces sigues desarrollando esas energías sin respaldo y luego te atreves a cortar el gas ruso. ¿Con qué respaldo te quedas? Las centrales nucleares, si las hacen mantelado. Y así llegamos a un absurdo completo que empezó a comienzos del año 2000 y que han acabado por llevar al hundimiento final, y digo el hundimiento en el sentido aquel de la película, han llevado al hundimiento con las sanciones a Rusia. Incluso los verdes, Juan Antonio, cuando el bombardeo contra Serbia, en ese entonces ya la coalición de gobierno roja y verde con Schröder, socialdemócrata, como primer ministro, y Joschka Fischer, el presidente del Partido Verde, como ministro de Relaciones Exteriores, y ellos determinaron la participación de Alemania y el impulso de Alemania al bombardeo de la OTAN contra Serbia. Mira, los verdes han sido, desde que llegaron al poder, de que llegaron en una coalición al gobierno en Alemania en el año 2000, han sido el partido de la OTAN en Alemania. Sí, tal cual. Esa es la realidad. El partido de la OTAN en Alemania, los verdes. Y mucho me temo que en otros países de Europa ha sido similar. Lo que pasa es que no han llegado a participar en gobiernos. Al menos que no yo recuerde así, ni en Francia, ni en Italia, ni en España no han participado en gobiernos. Pero, es decir, si es que, mira, la historia de los verdes también era otra cosa que se podía hablar largo y tendido. Desde los comienzos de Greenpeace, de la mano del MI6 británico, para protestar siempre había que protestar contra las pruebas nucleares rusas, la china, la francesa, ¿verdad? Nunca contra las británicas y las norteamericanas. Oye, si se hacían prospecciones en el Ártico, en Siberia, eso había que mirarlo. Lo que se hace con el fracking en Estados Unidos, oye, Greenpeace no se preocupó nunca. ¿Dónde está así Greenpeace? ¿Quiénes han sido sus últimos jefes? Hombre, es decir, ahí está congresistas norteamericanos metidos, por tanto la AIPAC. Es decir, y a partir de ahí, ya no digo nada del origen de los partidos verdes y en concreto el gran partido verde de toda Europa, que era ¿cuál? El alemán, el que dio lugar a todo el tema de los verdes. El partido de la OTAN en Alemania. Aquí, Juan Antonio, imágenes de el posiblemente próximo canciller de Alemania, actual ministro de Defensa, Boris Pistorius, en uno de sus muchos actos y muchas intervenciones públicas ligadas a la industria armamentística, al rearme y a la guerra contra Rusia. El otro día presentábamos unas desde Kassel, ciudad conocida personalmente por mi historia aquí en Alemania. Esto en otro lugar llamado Tauberfranken, presentaron un helicóptero en realidad con un desempeño hasta ahora desastroso, muy problemático, el NH-90, pero más allá de esto, muy probablemente este señor, el próximo canciller de Alemania, debido a las pésimas cifras de aprobación de Merz, igual de guerrerista o incluso más. Mi pregunta, y con esto redondeamos, Juan Antonio, ¿alguna salida para Europa de esto? Porque hasta acá todos los indicios de un camino acelerado a la guerra y a la derrota en la guerra, pero a la guerra en sí, ¿no? En este rearme geopolítico global. Buena pregunta, porque aquí el tema está en que, en el fondo, dependemos de lo que puedan hacer los ciudadanos europeos conscientes. Si no hay movimiento popular consciente de que esto no puede seguir así, lamentablemente yo creo que la solución tendrá que venir de fuera, sea por una derrota militar, sea por cualquier otra circunstancia o una crisis, una depresión económica que lleve al empobrecimiento absoluto y por tanto a situaciones ya casi de hambre a la gente, de absoluta falta de futuro. Es decir, o se produce una situación así de movilización popular que consciente de que esto hay que pararlo,
o el camino que llevamos es este, el de las imágenes. No hay más. Es decir, yo no veo otra posibilidad. ¿Puede salir algún gobernante díscolo en algún país importante de la Unión Europea que pueda intentar dar un vuelco a la situación? No lo sé. Le Pen en Francia. Puede ser. Es decir, podría ser. O Mélenchon. Es decir, pero teniendo en cuenta la experiencia italiana, tampoco te puedes fiar mucho. Y quizás a lo mejor con un aumento del totalitarismo digital europeo, pues a lo mejor también aumenta la represión a aquellos que votan mal, que no saben votar. Y por tanto, igual hasta llegamos a la anulación de elecciones o suspensión de candidatos o cosas por el estilo. Es decir, llevamos perdiendo unos cuantos años desde que comenzó, por poner una fecha, desde que comenzó la pandemia, en el cual la reacción popular no se produce y debería producirse. Si no, bueno, pues seguiremos este caminito hasta que todo nos estalle en las manos. Y luego nos echaremos esas manos estalladas, nos ponemos en la cabeza, nos echaremos las manos en la cabeza. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Quién lo iba a imaginar? Pues así estamos. No soy muy optimista en este tema. Pero oye, los pueblos a veces nos dan sorpresas, ¿no? Ojalá, estimado Juan Antonio. Vamos a redondear por acá después de esta larga charla. Simplemente quería recordar que mañana, como todos los domingos, nos acompañará Fernando Moragón. Perdón, y Juan Antonio, como siempre, el lunes por aquí, ¿verdad? Con tu programa, si vas a poder este lunes. En principio, en principio puede que sí, pero te lo tengo que confirmar porque este lunes igual lo tengo un poco complicado. Bueno, perfecto. Mañana nosotros por aquí. Recuerden acompañarnos también en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. El enlace en la caja de comentarios. El enlace, por cierto, al portal soberanía.com.br mencionado por Juan Antonio también ahí abajo. Nos pueden ayudar a través de PayPal también, en cualquier forma de apoyo o donación, bienvenida. Nos pueden ayudar a través de las membresías aquí a nuestro canal de YouTube. Y nos pueden ayudar por sobre todas las cosas a través de la difusión de esto, porque precisamente esto referenciaba recién Juan Antonio, la reacción de los pueblos. Bueno, la reacción de los pueblos así, en el boca a boca, en el generar difusión de todo esto para que no comience, en el caso europeo, bueno, una tercera guerra mundial aquí, pero esto lógicamente afectando también a toda América Latina, toda Hispanoamérica naturalmente también, a todo el mundo, ¿verdad? Así que ese es el deber de todos nosotros y de ustedes también, demoledores y demoledoras. Muchas gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias como siempre también y al resto de los moderadores. Estimado Juan Antonio, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta pronto y un saludo a todos.